Por ejemplo, yo tengo una herida grande en el antebrazo. ¿Y qué creen? ¿Que me va a salir piel, me va a salir este músculo, me va a salir grasa? No, me va a salir solamente una cicatriz, nada más. Tejido fibroconectivo, nada más. Que claro, va a cubrir el hueco, pero igual voy a quedar con esa cicatriz para siempre. ¿Está claro? Eso es cicatrización. ¿Qué es diferente de regeneración? Ahí está. La regeneración sí implica suplir el tejido perdido con tejido que cumple la misma función. Ejemplo, el tejido sanguíneo. Yo pierdo sangre, vuelvo, tengo médula ósea que me va a producir más sangre. ¿Ok? Entonces, eso se llama regeneración, no cicatrización. La regeneración y la cicatrización. El proceso de cicatrización tiene sus etapas, tiene varias fases. La primera, la fase de inflamación, inflamatoria o fase de hemostasia. La segunda es la proliferativa y la tercera es la maduración. La primera se produce inmediatamente producida la herida. No demora nada, inmediato. Esta primera fase de hemostasia se caracteriza por la migración ¿de quién? De células. ¿Qué células primero migran a la herida? Las plaquetas, los trombos, los trombocitos. ¿Ok? En la fase inflamatoria, fase de hemostasia. Ahí tienen las plaquetas. ¿Y qué van a formar las plaquetas? Fibrina, ¿cierto? Un acúmulo de fibrina que va a ocluir el sangrado. Eso es lo primero. Posterior a las plaquetas se produce otra migración. Comienzan a migrar los leucocitos. ¿Qué tipo de leucocitos? Los macrófagos. ¿Ok? Los macrófagos limpian la herida. Son los basureros que limpian la herida. Se sacan todo tipo de contaminación. ¿Ok? Ahí tienen. ¿Ven? Primero, entonces, la fibrina, plaquetas, fibrina. Luego los neutrófilos, macrófagos, los linfocitos vienen después, produciendo una buena inmunidad de la región lesionada. Entonces, esa es la primera fase, la fase inflamatoria, hasta acá. ¿Ok? Todo esto. Migración celular. ¿Y por qué migran las células? Por la producción de sustancias como la adrenalina, como la histamina. ¿Okay? Estas sustancias hacen posible la migración de las células. ¿Cuánto demora la fase inflamatoria? Fíjense, hasta 5 días. 5 primeros días. ¿Okay? De 24 horas a 5 días. Ahí está, miren, estas son las células que producen la histamina y las sustancias adrenérgicas que van a hacer que migren las células, los mastocitos. Paralelamente a la migración celular se produce la neoformación de vasos, angiogénesis. En ese tejido que va a cubrir, que va a suplir la lesión, tiene que estar irrigado, por lo tanto tiene que haber vasos, tiene que haber irrigación. Capilar, pero irrigación al fin. ¿Ok? Luego viene la fase proliferativa. Esta fase se produce 48 horas después de producida la herida. Se activa 48 horas después, 2 días después. ¿Y por qué se caracteriza? Primero porque dura hasta 2 semanas, hasta un poco más, pero se caracteriza por la producción de fibroblastos. Fibroblastos, estas células que se multiplican para producir colágeno, tejido colágeno, que va a producir la matriz que va a cubrir el tejido perdido. ¿Ok? O sea, la cicatriz que va a quedar. Siempre con la angiogénesis. Entonces ahí tienen la producción de fibroblastos caracterizada por la segunda fase, fase proliferativa. Esa es la matriz de la cicatriz que va a quedar. ¿Ven? Gran cantidad de fibroblastos, células que han migrado, angiogénesis, etc. Y finalmente la fase de maduración, remodelación o fase de maduración.
Esta etapa puede demorar años, ¿no? ¿En qué consiste? En que si se ha producido demasiado colágeno, demasiado fibroblasto, entonces se empiezan a limpiar el colágeno, sacan colágeno. ¿Para qué? Para que se produzca una contracción de la herida, contracción de la cicatriz. Por eso es que ustedes ven que al inicio la cicatriz es grande, pero conforme pasa 1 año, 2 años, se va achicando, se va cortando. ¿Okay? Entonces es la fase de maduración, la última fase de la etapa de la cicatrización. De la contracción, la disminución del tejido cicatricial. Entonces este es el cuadro que sintetiza todas las fases de la cicatrización de las heridas. Hay factores que influyen en la cicatrización de las heridas. Por ejemplo, la edad, el estado nutricional. Claro, todos nuestros pacientes no son bien nutridos, ¿sí? Hay mucha desnutrición en nuestro medio, ¿okay? Alteraciones hematológicas también, trastornos metabólicos, la diabetes, está acá la cabeza, o pacientes con tratamiento corticoideo, por ejemplo los síndromes de Cushing, ¿ya? Exposiciones a rayos, por ejemplo los pacientes oncológicos, tienen radioterapia en su tratamiento, son los pacientes que pueden tener alteraciones en la cicatrización. ¿Que retardan la cicatrización? Sí, infecciones. ¿Ya? Si una herida está infectada, nunca va a cicatrizar, va a demorar en cicatrizar. Y esto es importante, le digo por experiencia. Miren, miren lo que me pasó, les voy a contar rápidamente. Llegó un paciente atópico de mi hospital y estaban los internos ahí. ¿Qué había pasado? Se había cortado, creo que el miembro inferior, sí, el miembro inferior con una botella, el pico de la botella. Es un corte. Entonces los chicos lo suturaron, lo cerraron todo. Y me presentan la historia del paciente. Toda una heridita en el muslo. ¿Qué se hizo con vidrio? ¿Me han limpiado bien? Sí, doctor, hemos limpiado. No se preocupe, todo bien. Lo suturamos, le hemos dado sus antibióticos. Ahora, lo firmé. A la semana regresa la mamá del paciente. Doctor, no cicatriza y sangra y le duele. Qué raro. A ver, sacamos la ficha nuevamente y la habían suturado, ¿no? Y lo llamé a los internos. Oye, estaba con puntos. No, dije, no se me cocinó. Entonces abrí, saqué los puntos, todo lo volví a abrir. ¿Qué creen que encuentro? Vidrio, pues así, un taco de vidrio metido adentro. ¿Cómo se les ocurre que va a cicatrizar ese? Presencia de cuerpo extraño. ¿Ok? Entonces eso es importante. Ya tuve que decirle a la señora, no señora, lo que pasa, ¿no? Es que de repente tiene alguna alteración en la coagulación. Imagínense si le digo, se han olvidado un vidrio. Me enjuicia con toda la razón. Y me gana encima. Presencia de hematomas. Si no se ha hecho una buena hemostasia en la herida, queda sangre coagulada que evita o altera la cicatrización. Nunca poner los puntos a tensión. Tensión en la herida, por favor. Jamás. Los puntos no pueden estar a tensión, tienen que estar suaves, pero afrontando los bordes. Ustedes lo van a hacer a la fuerza con cólera, ¿no? Entonces ya pues va a haber problemas en la cicatriz. Edema y vascularización. Muy bien. De acción genérica, sistémica, también altera las heridas, la hipoproteinemia, como ya hemos dicho, o pacientes alérgicos, las infecciones, la diabetes otra vez, el uso de otros. ¿Qué pasa con la diabetes? Hay un problema a nivel de los vasos. ¿Ve? Ahí está. Está asociada a angiopatía. La diabetes es una enfermedad que tiene muchos blancos, órganos blancos. Ya ustedes saben eso, ¿no es cierto? Por clínica, yo no les voy a decir. Pero lo importante es que a nivel vascular se produce la microangiopatía diabética.
¿Y en qué consiste esto? Eso consiste en que a nivel macrovascular y microvascular se produce eso. Engrosamiento de la membrana capilar con depósito de sustancia hialina. Eso es lo que pasa en los vasos de los diabéticos. ¿Okay? Esos vasos no son normales, son vasos alterados precisamente por el depósito de sustancia hialina, lo cual impide pues obviamente una buena cicatrización. Entonces eso se da a nivel sistémico en los diabéticos. También podemos tener angiopatías, sobre todo a nivel de los miembros inferiores, claro. Sobre todo cuando hay infecciones producidas por anaerobios, la famosa gangrena, ¿no? Existe un síndrome, el síndrome de Fournier. ¿Saben ustedes de eso? Hemos recibido varios casos en el Casimiro Ulloa. El síndrome de Fournier es una infección perineal de genitales nomás, caracterizada por la presencia de Clostridium. El Clostridium es el que se mete ahí y mamacita hace, pero de tal manera que tenemos que sacar todo, bajar los genitales, todo de tal manera que es un hueco para que pueda vivir ese paciente. Si no, se lo lleva rapidito. Entonces, esa es una vasculopatía infecciosa que altera pues los vasos, sobre todo arteriales. El pie diabético, como ustedes ya conocen, son alteraciones a nivel estrictamente del pie que finalmente terminan en amputación, ¿no? Son alteraciones importantes que hay que mostrar de la cicatrización. Complicaciones de la cicatrización. Tenemos las granulaciones exuberantes, o sea, demasiada granulación en la herida, ¿ya? Tenemos también las sinequias, las anquilosis, las adherencias. Por ejemplo, si hay una herida en la mano, en la palma de la mano, yo lo he suturado todo muy bien, ha quedado, pero hay una alteración de la cicatrización que lo hace retráctil y el paciente queda así con la mano, no funciona. Eso se llama sinequia, anquilosis, adherencias. Muchas veces en la víscera, pero también se presenta en la piel, ¿okay? Se anquilosa la piel. Entonces son alteraciones o complicaciones de la cicatrización. Por ejemplo, ahí tienen una granulación exuberante, granulado mucho, o la famosa queloide, ¿no? Cicatrices queloides, o cicatrices hipertróficas, grandes, alargadas, ¿no? O cicatrices malignas también. Sobre una cicatriz se produce una neoplasia, ¿okay? El carcinoma epidermoide a la cabeza es el más frecuente, ¿okay? Hay que tener cuidado. Estas son las sinexias, ¿ves? Las cicatrices retráctiles, que no solamente pueden estar en manos, también pueden estar en el labio. Miren, pues reclina el labio hacia arriba, alterando pues el habla, ¿no? O la alimentación. Y finalmente tenemos las famosas úlceras, ¿no? Las úlceras varicosas, úlceras venosas, que son de cicatrización crónica y muy difícil, ¿eh? Las úlceras por presión, también llamadas las escaras, ¿no es cierto? Ahí las tienen, que como ya les mencioné, se presentan cuando el paciente no se moviliza, con pacientes que están en su cama permanentemente y son sobre todo en zonas donde hay presión. Región sacra, talones, codos, donde hay presión, ¿eh? Estas úlceras por presión o escaras se clasifican, son heridas especiales, en estadios. El estadio 1 solamente compromete la piel, es un enrojecimiento de la piel nada más, de planos superficiales, pero ya está iniciándose la escala. Ahí hay que poner solución al problema, ¿okay? En cambio, en el estadio 4 ya hay pérdida de sustancias, ya prácticamente todos los planos están comprometidos, hasta músculo y hueso. Entonces ahí ya desgraciadamente el tratamiento ya es diferente. Ya no es solamente curación, sino hay que recurrir a otro tipo de tratamiento quirúrgico. Entonces ahí tienen las escalas, miren, el estadio 1, 2, 3, 4. Tipo de cierre de las heridas. Las heridas tienen tres tipos de cierre. El cierre primario, el cierre secundario y el cierre terciario.
El cierre primario es aquel que cierra inmediatamente. O sea, una herida se produce, lo suturan, cierre primario. O se utiliza grapas también. Ahí está el cierre primario. El que ustedes hacen en el conejo es cierre primario. Así puede ser también. El cierre secundario es aquel cierre que se deja la herida que granule solita y se va cortando el límite de los bordes. Los bordes se van juntando progresivamente. ¿Demora? Sí, demora pues un mes, pero cierra al final. Es un cierre secundario, un cierre en la cual la herida se deja abierta. Y el cierre terciario, este es el cierre secundario, miren, empieza a granular hasta que cierra. Y el cierre terciario o diferido es aquel cierre que se deja que granule como un secundario, pero ya cuando los bordes están cerca se le pone puntos. Ese es el cierre diferido. ¿Ok? Eso lo practicamos bastante en las heridas quirúrgicas que han quedado así abiertas, dehiscentes. Lo importante es lo siguiente: cuando ustedes tengan una herida sucia, o contaminada, o muy contaminada, hay que ver el tiempo de evolución. Y el tiempo límite es 6 horas. ¿Okay? Cuando la herida tiene más de 6 horas de evolución, el cierre queda secundario, solito. Hay que limpiarla, curarla y se acabó. Pero si tiene menos de 6 horas, y no hay signos de infección, no está roja, no está purulenta, no hay signos de granulación, nada por el estilo, entonces se puede hacer el cierre por segunda intención más antigua. ¿Ok? Pero si no hay signos de infección, entonces cierre primario. ¿Ok? Pero si hay signos de infección, entonces se deja la herida que granule sola con sus antibióticos. Eso es un dogma, por si acaso, eso siempre lo practicamos. ¿Dónde se puede usar esto? En las heridas por mordedura de perro. Muchas veces las heridas son grandes, pero no hay que cerrarlas pues, porque la saliva del perro es una saliva contaminada, le ha metido un montón de gérmenes ahí. Si tú lo cierras se forma un absceso y hay que abrir otra vez. Entonces, ¿qué se hace? Se afronta nada más. O sea, a los bordes le pones 2 puntos y listo. Empieza a granular por dentro, un cierre secundario. ¿Ok? ¿Está claro? Pero muchas veces las heridas son en cara. Hay pues niñitos que vienen con mordedura en la cara y tienen menos de 6 horas y no tienen signos de infección. Entonces a la criatura, para no dejarle una cicatriz horrible en la cara, entonces se le pone grapas, un par de grapitas, o en su defecto unas cintas adhesivas, el famoso Steri-Strip, que ya lo conocerán, ¿no? Entonces se le afronta la herida y ahí queda, cierre primario. ¿Ok? Con sus antibióticos. Entonces eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Para el tratamiento, las curaciones, ya bueno, eso obviamente, ya lo conocen bien. Para curar una herida, sobre todo profunda, con compromiso nervioso que duele, entonces hay que bloquear primero la herida. El bloqueante que se utiliza es el anestésico llamado silocaína, siempre sin epinefrina, porque los 2 frascos de silocaína son igualitos, ¿ah? Hay que mirar y hay que ver. Algunos dicen con epinefrina, otros dicen sin epinefrina. Si no se dan cuenta y es con epinefrina y le suturan el párpado y le infiltran ahí, le necrosan el párpado. O le suturan genitales, igual se necrosan los genitales. Entonces ya hay problemas. ¿Ok? Entonces tiene que ser sin epinefrina. No se olviden. Entonces ahí tienen la exploración de la herida, la hemostasia de la herida, la limpieza de la herida y el afrontamiento de la herida. Esos son los pasos que hay que seguir para la curación de una herida. Y hay que hacerle el seguimiento, obviamente. No, ese paciente no puede irse a su casa. Tienes que regresar a tu control. ¿Vale? Entonces hay que parar el retiro de puntos. ¿Okay? Ahí se ve cómo es la evolución de la herida. Ahí tienen para hacer hemostasia los métodos que se pueden utilizar, desde la compresión hasta la hemostasia instrumentada con las famosas pinzas de Kelly, ¿no? Entonces se utilizan todo este tipo, sobre todo en heridas sangrantes, muy sangrantes. En el mercado tenemos estos hemostáticos, son geles que pueden ayudar, sobre todo cuando se trata de heridas en vísceras. Yo tengo un corte en el hígado.